¿Qué tal, amados? Qué bueno poder compartir con ustedes otra vez y ahora tocando un tema que realmente es necesario y fundamental poder destrabarlo de adentro de nuestros corazones. Un tema que trillado, lo hemos escuchado muchas veces, pero también la palabra nos muestra que cuando el pecado abunde, sobreabunda la gracia. Nos muestra también la palabra las características de la iglesia del último tiempo. Y cuando escuchamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, nos habla de una iglesia. Y me gusta mirarlo de esta manera, me gusta ver la iglesia no como una congregación, sino como un cuerpo activo, como un cuerpo determinante, como lo es. Y Apocalipsis dice que es una iglesia que cree que lo tiene todo, que no tiene necesidad de nada, pero dice más bien eres pobre, desnudo, miserable, desventurado y ciego, por lo cual te aconsejo que compres de mí oro refinado y vestiduras limpias y unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Y es trágica esa palabra porque parece tan dura, tan confrontativa, pero que nos muestra una realidad de un tiempo donde nosotros estamos caminando entre el pecado, caminando entre ideologías y en una cultura anti-Dios, acostumbrándonos a una palabra como la normalización. El año pasado salió este término por primera vez cuando el presidente de Francia, el primer ministro, dice, bueno, esta es la nueva normalidad. O sea, que nos vamos a acostumbrar a que esto sea normal. Y todo lo que se vuelve normal se vuelve parte de nuestra cultura. Corremos una creencia e implantamos otra, corremos un hábito e implantamos otro, y esto se convierte en la rutina diaria de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la santidad hoy es algo antagónico al espíritu de este mundo, pero en realidad necesitamos personas apasionadas no por el término, sino por la vivencia de esta santidad. Y en otro tema que hablaba acerca de la pasión sobre el llamado, que hablaba de gente que siente en su corazón la convicción de que fue perdonada, en este punto necesitamos gente que viva con la necesidad continua de estar limpio delante de Dios. En el otro mensaje hablaba acerca de lo importante que es ser antes de hacer, porque en el mundo que vivimos hoy hay tres puntos claves para poder alcanzar el crecimiento integral en la persona, que es ser, hacer y tener. Pero todas las personas te preguntan, che, ¿qué hiciste para tener esto? ¿O qué tengo que hacer para alcanzar tal logro? ¿Qué tengo que hacer para tener este éxito? Y se olvidan del primer eslabón, que es el ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer cosas para Dios es tan fácil, pero cuando hablamos del respaldo de Dios, el respaldo de Dios no está en lo que hago ni en lo que tengo, sino en lo que soy. Y nos encontramos en la palabra con un sinfín de personas que hicieron muchas cosas, pero que en algún momento dejaron de ser. Tenemos ejemplo en Gedeón, tenemos ejemplo en Sansón, tenemos ejemplo en Moisés. Y uno dirá, Sergio, ¿estás descalificando personas? No, no descalifico personas. Tenemos un espejo donde momentos puntuales de su vida nos enseñan que una milésima de la pérdida del sentido, de la integridad y de la santidad puede ser letal para la persona y para el futuro inmediato y para el legado generacional. Porque si vemos la vida de Moisés, cuando Dios lo llama, él dice, soy un hombre tartamudo, no sé hablar, soy torpe de habla, pero Dios le dice, vas a libertar un pueblo, vas a liberar una nación, yo escuché la oración de ellos y voy a descender por causa de sus opresores. Pero Señor, no sé hablar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, y la vara se convierte en serpiente. Pone su mano sobre su pecho y su mano sale con lepra y la vuelve a meter y la mano sale sana. Y allí va delante de Faraón y comienzan a abrirse las puertas y tenemos un tipo maravilloso que libera un pueblo después de 430 años y lo lleva por un desierto viendo maravillas, pero sin embargo, en un momento atestado de tantos caprichos alrededor de él, cuando la gente le reclama agua, él no tiene mejor idea que golpear la peña y la palabra dice que
salieron agua de rencillas, pero por esa situación Moisés se queda fuera de la tierra prometida. ¿Perdió la salvación Moisés? Para nada, pero en esos niveles del llamado, en esos niveles de la consagración, un error puede ser fatal. Un error fatal en la vida de Sansón, que terminó develando su secreto y, habiendo nacido para ser nazareo, termina con sus cabellos cortados, y cuando los filisteos vienen contra él, encuentra que los filisteos vienen sobre él y lo pueden dominar porque se había ido su fuerza. Pero en un momento él dice: Señor, concédeme, perdóname, y otra vez viene su fuerza y derriba las columnas del lugar donde él estaba y cumple el propósito por el cual nació. Pero, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la concepción de la integridad y la santidad hubiese sido una pasión? Es muy difícil imposible ver algo que funcione bien con parches. Por eso Jesús dijo: nadie pone un trapo nuevo en un trapo viejo. O sea, no van a coincidir. Uno va a ceder y el otro no, y se va a romper y se pierde. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se va a romper el odre y el vino se va a derramar. Y Dios está muy pendiente de todas estas cosas, y aunque vivimos en un mundo tan liviano, y en una iglesia tan liviana en este momento, que Jesús la califica como tibia, y dice: por cuanto no eres ni frío o caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Nos está presentando una pauta de que hay una urgencia en el reino de Dios, que los que son llamados en santidad comiencen a emerger. Y no solo con un mensaje, ¿no? Porque a veces nos refugiamos en un solo mensaje, en el mensaje de que, bueno, voy a ser íntegro en mis finanzas, o voy a ser íntegro en mi sexualidad, o voy a ser íntegro en las cosas que sea. Yo no voy a dejar embarazada a ninguna chica, no, yo me voy a cuidar sexualmente, pero hay tantas áreas que necesitamos cuidar. Engañoso es el corazón, dice la palabra. Y quiero llevarte a un punto de ver a un hombre de Dios fantástico. ¿Quién no quisiera ser como este tipo? Elías. Un tipo que a la hora de hacer, ¿quién como Elías? ¿Quién no quisiera ser por un día Elías? ¿Quién no quisiera ser por un día el tipo que dice: Señor, que el cielo se cierre, y wow, el cielo se cierra? ¿Quién no quisiera ser: Señor, Padre, resucita a este niño, y resuciten? O que diga: Señor, que caiga fuego del cielo en este momento, demostrá que eres Dios. ¿Quién no quisiera estar en ese papel? Te digo que muchas personas pueden alcanzar el éxito como lo alcanzó Elías, porque positivamente o lamentablemente muchas veces nosotros, los que entendemos el llamado, sabemos que los dones que portamos por gracia son irrevocables. Y que a veces uno está mal, pero aún así sigue discerniendo, o está mal, o sigue conociendo una palabra, o está mal, y sigue ayudando a alguien, y cae en la dualidad de las dos caras, en la dualidad de los dos comportamientos, donde de repente, bueno, cuando me acuerdo de lo que Dios dice, wow, fluyo, soy un cañón, pero te olvidas que en vez de estar con el combustible lleno y con el auto alineado, estás andando con la reserva del combustible. O que estás andando sin frenos, o que estás andando con el auto desbalanceado. O lo peor de todo, es que podés creer que porque vas a 180 kilómetros por hora, vas a llegar al destino glorioso, pero te olvidaste que no tenés cinturón de seguridad y que olvidaste las medidas de seguridad. Elías es un tipo impresionante por carácter, por temperamento, por sagacidad, por astucia, por intrepidez, por valor. De agarrar y decir, bueno, vamos a manifestar hoy entre todos ustedes quién es Dios. ¿Quién es Dios? Hoy vamos a saber quién es Dios. Y es más, el Dios que responda por fuego, ese sea Dios.
que genitales bien puestos, ¿no? Y la cuestión es que el fuego cayó. Según Primera de Reyes, capítulo 18, nos describe esto. Y el fuego cayó y cayeron bajo espada 450 profetas de Baal y el tipo lo hizo, lo logró, lo alcanzó. Uno puede decir, wow, qué impresionante, qué bueno, cómo está Dios conmigo. Y ojo al piojo, que cuando perdemos el concepto de la santidad, pensamos que Dios nos aprueba por las cosas que hacemos y lo que sucede por lo que hacemos. No es por lo que somos, sino por lo que estamos liberando. Y el problema no es con lo que se libera, el problema es con la fuente que Dios está usando. Pasa el momento de las luces, de los logros, de los éxitos, de los aplausos, de la gente que dice Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ya pasó Acab corriendo con su carro, ya pasó Elías corriendo, ya bajó del Carmelo luego de haber orado. Pero nos encontramos que toda esa plataforma termina sacando cosas a la luz. Y nos encontramos con una mujer llamada Jezabel que agarra y dice que así me suceda y aún me añada y me añadan los dioses si yo no tengo ahora la cabeza de Elías como la de los profetas de Baal. Y lanza una amenaza. El tipo que no le temió la noche o el día anterior, no le temió a 450 profetas de Baal, que no le temió a un Acab que lo andaba buscando para matar, que no temió al desafío, que no temió proclamar ese desafío y decir el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Termina encerrado por una amenaza. Y el problema no es la amenaza. El problema no es la amenaza que lanza Jezabel, el problema es lo que Elías tenía escondido dentro del corazón y que atentaba en contra de su santidad. Y miremos la santidad como algo abierto, amplio. Y yo no veo la santidad desde el punto de ¡ay, somos santos, inmaculados, aleluya, gloria a Dios, nadie me toca, amén! No. Porque mientras tengamos esto que tenemos aquí, que nosotros portamos, llamado carne, y tengamos este cuerpo para enfrentar cada día las batallas de nuestras vidas, Pablo dijo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Vienen días de hombres vanagloriosos, intemperantes, amantes más de los placeres que de Dios. Pero cuando Dios habla a través del apóstol Pablo, no está hablando de gente del mundo, está hablando incluso gente como nosotros, que podemos estar en la dualidad de que Dios me usa, pero tener un corazón que no está pleno en la santidad de Dios. ¿Y qué es santidad? ¿Ser la última Coca-Cola en el desierto? No, yo creo que ser santo o vivir la santidad es la oportunidad de la gracia de seguir siendo imperfectos, pero que a la hora de la hora, a pesar de que podamos caernos, golpearnos o ensuciarnos, tener la disposición y la urgencia de decir, Señor, yo no quiero que esto permanezca en mí, quiero sacarlo porque mi pasión es estar limpio delante de ti. Porque si fui perdonado, no quiero volver a vivir un estado de condenación. Donde nos damos cuenta que Elías tiene algo escondido en su corazón sin resolver. El capítulo 19 nos cuenta lo que sucede con Jezabel, que se le dio la nueva de todo lo que había pasado, de lo que hizo Elías. Y ella dice, así me hagan los dioses y aún me añadan si a estas horas, mañana, yo no he puesto la persona de Elías como la de uno de ellos. Entonces Elías escucha esto y se fue. Dice, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y se fue por el desierto un día de camino. Se metió debajo de un enebro deseando morirse, diciendo, basta ya, Jehová, no soy mejor que mis padres. Elías, el gran profeta, estaba luchando con una cuestión de autoestima, de suicidio, de maldición sobre su vida. Así había estado delante de ese altar, porque esto no apareció de la noche a la mañana, esto es algo que estaba escondido allí en el corazón.
Y la pregunta en este momento es, ¿qué hay escondido en tu corazón? ¿Qué es lo que tenés escondido ahí adentro que te está generando un tope para poder vivir y amar con pasión esa santidad? Porque hay dos cosas que pueden estar, de dos maneras que podamos estar interrumpiendo nuestra santidad en nuestra vida. Una porque hay un tope que nos tiene encerrado, o otra hay un placer que nos tiene atado. Ese placer que digo, vuelvo, Señor, renuncio y perdono, lo dejo, perdóname, pero que nunca llegamos al punto de confrontarlo de la manera tal que debe ser confrontado. Elías entra en una cueva y en esta cueva está en un punto de depresión, de desánimo, en un ámbito de muerte. ¿Y sabes cuántas personas, cuántos líderes, cuántos obreros, cuántos jóvenes están siendo engañados por el éxito numérico o por cómo le funciona el marketing espiritual de las cosas que hacen, pero que internamente están muriendo como Elías? Dejando al punto del knockout o del colapso el llamado maravilloso por gracia y el perdón que Dios puso sobre cada uno de nosotros para poder cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. No es que estamos juzgando a las personas que caen, no, todos estamos expuestos a caer, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos una acción urgente y emergente por decir, Señor, no quiero contaminarme ni perder una salvación tan grande y mucho menos poner en riesgo esta asignación de gracia que tú pusiste sobre mi vida, porque no es una cuestión personal, es una cuestión generacional. Elías dice, Señor, no soy mejor que mis padres, pero vino una comida angelical, pero aún así, a pesar de esto, vuelve a sentir la voz de Dios a través del ángel y dice, hay un celo en mi corazón, pero estoy solo. Y empieza a salir todo lo que estaba dentro de su corazón, lo que le estaba robando el potencial de la santidad en su vida, la conmiseración, la victimización, la depresión, el deseo de morir. Vaya a saber de dónde venía todo eso metido adentro del corazón de Elías. Pero aún así Dios insistiendo con una comida diferente. Y fíjate que de la misma manera que el hombre comienza a pecar en el huerto del Edén por causa de lo que comió y de lo que escuchó, Dios vuelve a Elías a través del ángel y le dice, come, levántate y come porque largo camino te resta, largo camino te resta. El ángel le pregunta, ¿qué estás haciendo en este lugar? Dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino palabra de la misma manera que vino sobre Adán en el huerto. ¿Qué comiste? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿A quién oíste? ¿Quién fue tu maestro? No, es que tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó esto? ¿Qué comiste en el huerto? ¿Qué comiste que te robó esa pasión? La palabra dice que al instante fueron abiertos los ojos y fueron como Dios en conocer el bien y el mal. Y terminaron perdiéndolo todo por causa de no poder controlar pasiones. Elías está comiendo comida angelical y aún así sigue en un precepto. ¿Por qué? Porque necesitamos ser limpiados. Y la única manera de ser procesados y limpiados y apasionados nuevamente y reinyectados es que cambies la dieta, cambies la alimentación. Porque si te alimentan las redes estás podrido, si te alimentan los likes estás podrido, si te alimentan los resultados, entre comillas, de tu éxito ministerial estás podrido, si te alimenta la conmiseración estás reventado. Y Elías estaba, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Pero después pasa y dice, no, yo soy lo mejor de todos los que están aquí. Y terminamos viendo cómo el Señor termina perdiendo uno de los máximos profetas en esta conmiseración. La palabra nos tiene que llevar a poder ver en nosotros que el proceso tiene que continuar. Y dice la palabra que comió una y otra y así durante 40 días comiendo lo mismo, el ángel venía y lo venía renovando. ¿Por qué? Porque es necesario que el alimento de Dios te convierta en una persona que pueda reactivar la pasión por esa santidad. ¿Y a dónde va a llevarte esa santidad?
Elías hasta ese momento era un hombre de sucesos, un hombre de actos. Pero cuando él sale y descubre la nueva voz de Dios por causa de cambiar la dieta alimenticia, ahora nos encontramos con un Elías que vuelve a salir nuevamente reconociendo la voz de Dios, pero todavía queda algo más adentro y vuelve a decir: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribaron tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Dios le dice más que: a ver, viejo, necesito limpiarte porque lo que viene, lo que hiciste hasta hoy fueron sucesos y eventos, pero la santidad te va a llevar a producir un impacto generacional, un impacto de levantar generaciones, y eso es lo que estaba perdiéndose Elías, y eso es lo que nos perdemos nosotros cuando nos basamos en el hacer y perdemos el foco de lo que tenemos que levantar en el nombre de Jesús. Dios le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que te suceda como profeta en tu lugar. Y dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pero hay algo fundamental. Ocuparte de la santidad te sacará de los eventos para meterte en el corazón de Dios y afectar generaciones. Y esta es la palabra que tenía para sembrarte. Cuando la santidad de Dios trabaja en tu vida, no tenés un ministerio personal. Cuando la santidad de Dios es una pasión en tu vida pasa a afectar positivamente con el reino de Dios generaciones. Y eso es lo que Dios quiere despertar en tu vida. Sé el hombre de Dios que se santifica porque tiene conciencia que no son los eventos a los cuales fuiste llamado, sino que fuiste llamados para los sucesos generacionales. Y es esa la calidad de hombre y de mujer que Dios necesita en este tiempo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ahora sea marcado el corazón y el espíritu para que no haya negociación ni con el pecado ni con las cosas ocultas, sino por la pasión que produce la acción de una vida que ama la santidad, que es desatar vidas multigeneracionalmente. Y se quiebren yugos en este momento en el nombre de Jesús. Y la palabra sea hecha, sea cumplida, sea un sí, sea un amén, sea ahora el Señor librando pecados que han atado generacionalmente a los llamados para no tocar muchas generaciones, pero que ahora se despierte un celo por Dios, no por decir soy la gran estrella, sino un celo para decir: Señor, arranca de mí todo lo que está contaminando mi vida para poder hacer efectivamente la labor de tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y te bendigo a cada nación, cada hombre, cada mujer, cada joven, para que este levantamiento sobre tu vida sea poderoso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.